Bien, compañeros, vamos a continuar con chispazos históricos en la época el periodo que le toca a López Mateos. Soy José Luis Becerra Herrera, estoy en Facebook y en YouTube. Y hoy estamos a 12 de julio. Vamos a hablar de la Revolución Cubana que sucedió en esa época, del triunfo. Primero hacer un contexto rápido. El héroe de la patria de Cuba, de José Martí, que es el que logra la independencia de Cuba, pero pues con intervenciones norteamericanas que siempre el mismo Martí consideró que a la larga iban a ser malas y serán malas. Los norteamericanos se apropian de territorios de Cuba, sobre todo de lo que viene siendo Guantánamo, donde ponen una base militar que todavía está hasta la fecha. El Partido del Pueblo Cubano, en 1953, ya en el siglo XX, realiza un ataque al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. Era Fulgencio Batista, el dictador, el que gobernaba Cuba, que ya ni los norteamericanos lo querían. Tenía a Cuba realmente como si fuera un prostíbulo de tamaño colosal para que los marinos norteamericanos se divirtieran ahí. Y el pueblo cubano vivía en condiciones de extrema pobreza, como sucede en toda América Latina, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, en todos esos años y hasta la fecha. Bueno, con diferentes matices y diferentes circunstancias durante el tiempo. El ataque no es exitoso. Los guerrilleros que habían tomado esa opción porque ya habían sucedido muchos desastres con el movimiento democrático en la misma Cuba, en Guatemala, en Argentina, en Guatemala con Jacobo Arbenz, en Argentina con Juan Domingo Perón, en donde los gringos intervenían y destruían los avances democráticos de los gobiernos que tenían más ascendencia con el pueblo en cada uno de los países de América Latina, es decir, utilizando la doctrina Monroe en todo su esplendor. Fidel Castro no era considerado dentro del macartismo un problema de comunistas. Fidel Castro estaba en contra del dictador. No decía dentro de sus discursos nada que ver con lo que sería después cuando triunfa la Revolución Cubana. En ese sentido, la Central de Inteligencia de Estados Unidos pues no lo tenía identificado como un socialdemócrata. Y estaban de acuerdo con que Batista fuera quitado del poder. Finalmente, los que fueron al ataque al cuartel Moncada fueron detenidos en la isla de Pinos, entre ellos Fidel Castro, que es amnistiado en 1955, y saca un documento en donde dice la historia me absolverá, que es un documento histórico. En 1955 se van a México y ahí se encuentran con gente, españoles, con latinoamericanos, dispuestos a apoyar una invasión a la isla, y conoce a Ernesto Che Guevara, el cual se incorpora a los planes de invasión a la isla para hacer una revolución. Y en 1956, con 82 guerrilleros desde México, sale el Grama a un lugar que finalmente no llegaron porque era un barco muy pequeño que salió de Tuxpan y con mucha gente. Entonces es descubierta la operación. Batista los ametralla, los bombardea, pero 12 personas logran sobrevivir y llegar a la Sierra Maestra, entre ellos
pues Fidel Castro, su hermano y el Che Guevara, de esos 12. El Che Guevara herido, por cierto. De ahí se empieza a desplegar la revolución. Esta va creciendo porque las condiciones objetivas y subjetivas de la isla lo permitían para una revolución. Era mucha el maltrato a parte de los dictadores, y no se diga de Fulgencio Batista. Va teniendo mucho éxito. Y se desarrollan abajo, en lo que llaman el directorio, grandes apoyos a la lucha revolucionaria en la Sierra Maestra. En 1959, enero, triunfa oficialmente la Revolución Cubana. El dictador tiene que irse, surgen muchos actos heroicos, como el Camilo Cienfuegos, el Che Guevara, Fidel y Raúl, todos sus actos revolucionarios, y muchos otros más de gente que los apoya, hasta que tomaron La Habana y se va el dictador antes de eso. En ese sentido se instala el nuevo gobierno con Manuel Urrutia primero, con vicepresidente Fidel Castro, que luego tiene una diferencia con ellos y ponen a Osvaldo Orticos y igual vicepresidente Fidel Castro. Ya enseguida el presidente es Fidel Castro, hasta su muerte. Bueno, hasta casi su muerte. Después de 1959 surge la vehemencia revolucionaria, y muchos de esos revolucionarios que apoyaron en Cuba se levantan en la República Dominicana contra el dictador Leonidas Torrijos, perdón. Ahí es un fracaso, que luego lo platicamos así de pasado. Hay una serie de cambios. Fidel Castro empieza a tomar decisiones muy importantes. Hay nacionalización de la industria, se hace una reforma agraria positiva, el gobierno de Estados Unidos declara un boicot, luego trata de invadir a través de lo que llamaron la invasión de Playa Girón y Bahía de Cochino, que fue un fracaso. Eso los obliga a Fidel y su gabinete a solicitar el apoyo de la Unión Soviética, el cual se consigue. Y en el mismo 1962, estando de presidente en Estados Unidos Kennedy, intentan invadir la isla ya de manera seria, pero para entonces los rusos habían puesto, la Unión Soviética había puesto misiles nucleares en la isla, que generó un conflicto bárbaro y que se supone que puso al mundo en los albores de la guerra nuclear. Finalmente hubo un convenio, los rusos se llevaron los misiles, quitaron misiles supuestamente de Turquía que apuntaban que no los quitaron, pero los quitaron supuestamente. Y finalmente, hasta ahí le damos. Un gran hombre internacionalista, el Che Guevara, aparece ahí y se convierte en la estrella fulgurante de la Revolución Internacional, con sus famosas frases célebres ya de hasta la victoria siempre. Si yo muero, si tú mueres, no se ha perdido absolutamente nada, siempre y cuando nuestro grito de guerra llegue a un oído receptivo y una mano generosa se tienda a recoger las armas que dejamos tiradas en el camino. Y más cosas. Lean a los historiadores gráficos. Y aquí en México, pues vamos a seguirnos cuidando de la epidemia, que está bien gruesa. Nos vemos en la próxima y seguimos platicando.